Un día Akane, mientras está cocinando, le viene un recuerdo a la mente de un lugar que visitó, el cual precisamente no recuerda mucho. Sin embargo, sorprendida porque la comida le había salido bien, ignora estos pensamientos por el momento y decide ofrecerle su comida a la familia. Como todos conocen lo pesado que cocina esta chica, nadie le cree que la comida sabe normal, razón por la que envían a Ranma a probar, pero él decide hacer un pedido en un restaurante ignorando completamente la comida que le había preparado su novia. ¿Cómo fue que pude pasar la comida de Akane? No lo entiendo. Como era de esperarse, esto terminó ofendiendo a Akane, quien le da una paliza que lo manda a volar y se sienta ella misma a comerse su comida. Pero cuando está viendo la televisión ve noticias acerca de un lugar extraño que precisamente le trae recuerdos de lo que estaba pensando mientras estaba cocinando. El bosque Higo, Ringuensawa, ¿realmente ambos existen?, pensaba Akane en su mente, cuando de repente es interrumpida por Kazumi, quien al ver el programa de TV le dice que tiene buena memoria, ya que estuvieron en ese lugar cuando ella era pequeña, pero se perdió por los alrededores. Estas palabras hacen que la waifu del cabello corto azul empiece a recordar un poco de lo que había sucedido. Por más que lo intentaba, Akane no sacaba esa imagen de ella siendo perseguida por una extraña criatura en aquel lugar, pero de repente cuando va a acostarse suena el teléfono de la casa y ella contesta la llamada. Saludos, ¿me hablan del Dojo Tendo? Tenemos un problema en Ringuensawa con unos monstruos. ¿Pueden por favor venir a exterminarlos? En ese momento Akane ocultó la llamada a toda la familia y decidió hacerse cargo de la situación por su propia cuenta. Es así como busca entre sus cosas un viejo silbato que le había regalado a alguien de ese lugar y se marcha sola de la casa de la familia. Al día siguiente, Kazumi alarmó a todos con la noticia, lo que provocó que culparan al Trenzas, quien no había querido comer la comida de su novia, acusación de la que claramente él se defendería, diciendo que eso siempre pasa y ella no se va de la casa. Sin embargo, Kazumi hace que todos prueben la comida que había cocinado Akane, sorprendiéndolos, ya que la comida realmente sabía normal. Después, Shou Tendo le grita un par de cosas a Ranma y lo obliga a ir en busca de Akane, cosa que en el fondo ya él quería hacer. Si con eso duermes tranquilo, lo entiendo. Por su parte, Akane se sentía muy apenada porque no le había dicho nada a su padre, pero decía que tenía el presentimiento de que ese viaje iba a ser muy importante para ella y que bueno, le terminaría contando después. Es así como termina llegando a Ringuensawa y al llegar al lugar empiezan a regresar las memorias de cuando fue perseguida por monstruos y fue salvada por un joven que le había regalado el silbato. Escena que increíblemente volvería a repetirse, pues es atacada y salvada por ese mismo joven, quien únicamente le dice que se vaya porque el lugar es peligroso y está lleno de trampas. Pero increíblemente al decirle eso termina cayendo en una de sus propias trampas, quedando inconsciente y viéndose en la necesidad de ser ayudado por la propia Akane. Mientras están buscando una casa o algún lugar para refugiarse, la waifu del cabello azul empieza a recordar que cuando eran pequeños el joven se había lastimado la espalda por protegerla y recuerda todo ese diálogo que tuvo con el pequeño y también hace memoria de que está pasando todo exactamente igual ahora. Mientras tanto, Ranma había llegado también a Ringuensawa en busca claramente de Akane, pero seguía sorprendido porque no entendía qué estaba pasando con su novia, qué le pasaba por la cabeza cuando decidió ir a enfrentarse sola a los monstruos. Sin embargo, él mismo queda sorprendido también al ver las criaturas que habitaban el lugar. Por otra parte, Akane encontró la casa del muchacho y estaba con él ya que se había despertado y le estaba haciendo algunas preguntas, descubriendo que estaba viviendo solo en un lugar con su abuelo, quien estaba durmiendo pero despertó, llamando al muchacho por su nombre, el cual era Shinosuke. Debido a que aquel lugar era peligroso por las criaturas que habitaban allí, el abuelo le dice a Akane que pase la noche allá, pero que en la mañana se marche temprano para que no corra ningún peligro. La chica del cabello corto azul acepta y el abuelo empieza a contarle que desde el nacimiento de su nieto, ellos dos han protegido el bosque, cosa que hace que nuestra protagonista empiece a recordar el momento en el que conoció a Shinosuke y también cuando este le regaló el silbato, lo que acto seguido hizo que procediera a preguntarle todo esto al mismísimo Shinosuke, pero él le dijo que seguramente lo estaba confundiendo con otra persona. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Akane se quedó en la casa preparando la cena, mientras que en el bosque Shinosuke y Ranma se encontraron. El Trenzas le preguntó que si había visto a una chica describiéndole a Akane, cosa que negó Shinosuke. Eso hizo que nuestro protagonista se fuera a seguir buscando por otro lugar y que el misterioso chico regresara a su casa con las últimas cosas que le faltaban a la waifu del cabello azul para terminar la cena.
Justo antes de dormir llegaría el momento en el que Akane iría a tomar un baño. Y sucede que Shinosuke había olvidado que ella estaba bañándose. Es así como los dos se encontraron desnudos y se miraron el uno al otro, cosa que provocó que la waifu del cabello azul lo golpeara y él saliera corriendo pidiendo disculpas, haciendo que la chica pueda ver su espalda y las cicatrices que habían sido provocadas por salvarla cuando ella era pequeña. Al día siguiente el chico no podía sacarse el recuerdo de lo que había sucedido anoche. No podía olvidarse de Akane, cosa que su abuelo interpretaría como amor y dejaría a Shinosuke pensativo, mientras Akane llegaba diciendo que el desayuno estaba listo. Ranma por fin había encontrado la cabaña y cuando se asomó por la ventana y observó, pudo ver cómo su novia estaba bien y estaba cocinándole a ese extraño chico, que de paso estaba disfrutando su comida y también le había mentido diciendo que jamás la había visto. La decepción, la traición, amigo. Sin embargo, no tuvo tiempo a reaccionar porque de repente el suelo empezó a temblar, haciendo que el guardián del bosque saliera rápidamente a verificar lo que pasaba. Sin embargo, se había olvidado de su arma y de sus zapatos. Por eso Akane salió rápidamente a entregárselos. El chico le dijo que la comida estaba deliciosa y que por favor también le hiciera cena, a lo que Akane únicamente respondería: entonces puedo quedarme. Mientras todo era observado por su novio Ranma, quien salió rápidamente enfadado a cuestionarla. Como siempre, ambos protagonistas terminaron peleando porque el Trenzas estaba bien celoso de lo que estaba pasando con el muchacho, pero en ningún momento Akane le confesó sus verdaderas intenciones, al igual que Ranma en ningún momento aceptó que estuviera celoso. De igual forma, el Trenzas le dijo que se fueran ya a la casa, petición a la cual la waifu del cabello azul le diría que no, ya que había dado su palabra para hacer la cena, cosa que molestó muchísimo al protagonista, quien le dijo que quién iba a querer comer su comida, aunque terminó probándola él mismo y al darse cuenta de que la comida estaba realmente muy deliciosa, llegó a la conclusión de que algo realmente no andaba bien en ese lugar, cosa que hizo que Akane le diera un puñetazo y lo mandara a volar. Por otra parte, el abuelo de Shinosuke estaba analizando que los temblores podían ser por un monstruo que está por despertar. Más tarde, tal y como lo prometió, Akane había preparado la cena, haciendo que el abuelo fuera directo y le dijera que su nieto estaba interesado en ella y que por qué no consideraba quedarse para siempre. Eso hizo que ambos se avergonzaran y salieran afuera en busca de una supuesta agua para hacer un té. Pero al intentar buscarla se dieron cuenta de que el pozo estaba seco, cosa que causó una impresión todavía más fuerte en el abuelo, quien le confesó a la protagonista que si el agua de la vida se secaba por completo, Shinosuke moriría, porque solamente eso lo mantenía con vida desde aquel día que apareció con la cicatriz en la espalda. El abuelo comienza a contarle la historia a la waifu del cabello azul, diciéndole que el bosque era utilizado como un zoológico para animales raros y él solamente era el guardián, pero un día de la nada uno de los animales escapó y se hizo grande de repente, destrozando todo lo que había a su paso. En el escape, otras bestias también se les unieron y permanecieron todas juntas en el bosque, el cual es la razón de que las bestias crezcan, y todo esto se debe a la famosa agua de la vida. Por eso desde ese momento él y su nieto se convirtieron en los protectores del bosque, para que las bestias no abandonaran el lugar y se mantuvieran sin hacerle daño a las personas. Sin embargo, un día el abuelo encontró a su nieto tirado con una cicatriz en la espalda, y aunque rápidamente le buscó ayuda médica, los médicos estaban seguros de que él moriría. Pero un maravilloso día al abuelo se le ocurrió la idea de bañarlo con el agua de la vida, lo que hizo que el muchacho se recuperara y que se mantenga bien siempre y cuando esté usando de esta agua. Lo que quiere decir que si el agua de la vida desaparece, también el muchacho terminará muriendo. Shinosuke había ido en busca de agua, ya que el pozo se había secado, pero fue atacado por una de las criaturas, situación que fue observada por Ranma, quien se estaba preguntando qué pasaba entre ese tipo y Akane. Pero en ese momento el Trenzas pudo percatarse de que el tipo sabía pelear y que no era malo en eso. Sin embargo, se desmayó y la bestia lo iba a golpear. Por eso se interpuso en su camino, salvando su vida. Mientras tanto, Akane en la casa le preguntaba al abuelo si había alguna forma de salvarle la vida a Shinosuke, ya que ella entendía que era su momento para devolverle el favor, porque él le había salvado la vida cuando ella era muy pequeña. Pero mientras eso pasaba, en ese mismo momento entra por la puerta Ranma, quien trae cargado a su nuevo rival después de salvarle la vida. Sin embargo, Akane se mostró muy preocupada por Shinosuke y solo le dieron al Trenzas las gracias,
mientras miraba cómo su novia se preocupaba tanto por el otro, haciendo que por primera vez nuestro protagonista se sintiera desplazado, cosa que para acabarla de completar, la waifu del cabello azul remataría diciéndole que se fuera a casa ya, que ella se quedaría otro tiempo junto a Shinosuke. Esta situación sacaría de control a Ranma y provocaría que comenzara a gritar por todo el bosque que Akane es una idiota, mientras sentía que algo en el ambiente no estaba bien. Esta historia continuará. De inmediato. Akane, Shinosuke y su abuelo empezaron un viaje en busca de localizar otros pozos que tuvieran el agua de la vida, ya que esta era la única forma de que su amigo nuevo pudiera sobrevivir. Mientras tanto, el Trenzas todavía no superaba que su novia hubiera preferido quedarse con un desconocido, sin ninguna razón, y esto lo estaba matando de celos. Empezó a gritar que se iría a casa y que la iba a abandonar. Sin embargo, al estilo más sarcástico de la serie, mientras estaba diciendo todo esto, en realidad estaba creando su casa de campaña para quedarse y ver qué estaba pasando con su novia, mostrando una clara señal de que no renunciaría a ella tan fácilmente. En ese preciso momento, todo volvió a temblar y Ranma pudo ver como uno de los pozos se secaba en su cara. Los demás también estaban cerca y también vieron que el mismo pozo se secó, cosa que hizo que el abuelo dijera que ya tenía una idea de lo que estaba pasando, mientras Shinosuke tomaba a Akane de la mano y le decía que continuaran avanzando. Todo esto era observado por Ranma, quien pensaba por qué Akane se dejaba tratar con tanta familiaridad. Para que todo se complicara aún todavía más, Ryoga también se había perdido en el bosque y ahora sí, se había encontrado también con todos nuestros protagonistas del video, lo que provocó que casi le diera un infarto cuando vio que la waifu del cabello azul estaba siendo agarrada de la mano por alguien más que no era Ranma. Trató de reclamarle al Trenzas, sin embargo este le dio un golpe que lo mandó a volar. En otro lugar, Akane y Shinosuke se habían detenido para descansar y comer, cosa que hizo que se dieran cuenta ambos de que la comida de Akane nuevamente sabía mal y que solo sabía bien por el agua de la vida. Aunque lo realmente importante es que Shinosuke no se anduvo con vueltas y aprovechó para decirle a la protagonista que quería comer su comida para toda la vida, porque realmente la amaba. Cosa que es escuchada por Ryoga, quien está convertido en Pechan debido a lo lejos que fue enviado por el golpe de Ranma, y ahora estaba impresionado al ver que Akane no rechazaba a Shinosuke, sino que le decía que no lo odiaba, cosa que hacía porque no quería lastimar sus sentimientos y provocarle quizás una muerte de manera anticipada. Toda esta situación le partió el corazón a Ryoga, quien rápidamente fue a quejarse con el Trenzón, quien al igual que él también pensaba que Akane estaba realmente enamorada de Shinosuke. Pobre loco. Mientras tanto, ya se había hecho de noche y el abuelo había decidido ir a investigar lo que él cree que estaba pasando. Por eso salió solo y a escondidas. Sin embargo, es encontrado por Ryoga, quien se estaba dirigiendo al lugar a preguntarle a Akane si realmente estaba enamorada de Shinosuke, pero en su lugar se toparía con el abuelo disfrazado de mujer, quien al ser descubierto por todos saldría corriendo y les diría que él se haría cargo de la situación, cosa que provocó que Shinosuke agarrara a Akane por los dos brazos, mientras le decía que se trataba del agua de la vida, situación que fue observada nuevamente por Ranma, quien no se aguantó más y le dañó la escena romántica, diciéndole a su novia que estaba de acuerdo en que terminaran ahora mismo, pero que al menos quería saber el por qué lo había cambiado tan rápido por ese tip. El comentario no le agradó a Shinosuke, quien le dijo que no permitiría que siguiera molestando a Akane. Sin embargo, el Trenzas le dijo que no se metiera en eso y comenzaron a pelear, cosa que, como era de esperarse, el heredero del combate libre golpeó de inmediato a su enemigo, pero lo que nunca se imaginaría ni le pasaría por la cabeza es que el combate sería detenido por su novia, quien terminó metiéndole un fuerte bofetón en la cara. Ya valió madres entonces, ya valió. ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? Impactado por lo que acababa de suceder, Ranma comprende que había perdido a su novia y decide aceptar su derrota, disculparse y marcharse en ese preciso momento. El momento y la situación era tan fuerte que el Trenzas había decidido marcharse y al llegar a casa emprender un nuevo viaje de entrenamiento, despidiéndose para siempre de la chica del cabello corto azul. Sin embargo, en ese preciso momento aparecería delante de todos el verdadero enemigo, un dragón con muchísimas cabezas que era quien estaba secando los lagos de Ryuguensawa. Akane estaba llorando por Ranma, diciendo que él no la comprendía como siempre y que jamás volvería a verlo.
Pero como esto es Ranma y medio, en ese preciso momento aparece el Trenzas, salvando la vida del abuelo de Shinosuke, que era quien había encontrado al dragón. Por el momento, todos habían logrado escapar, metiéndose en una de las cuevas, donde el abuelo les confesaría que estaban escapando de la bestia más rara de todo el lugar, la cual se llamaba Serpiente de Yamatano. Además de todo esto, también les explicaría que prácticamente el poder del lago viene del musgo que se desarrolla en el cuerpo de esta serpiente, que si lograban obtener un poco de él podrían salvar la vida de Shinosuke. El comentario fue escuchado por todos, incluso por Ranma, quien al escuchar esto se levantó emocionado, pues parece que pensó que Akane solamente estaba tratando de ayudar a un viejo amigo. Por eso decidió ayudar para tratar de ponerle fin a todo este tema. Pero pasa que a la serpiente solamente le gustaban las mujeres bonitas, y por eso precisamente el abuelo se había disfrazado de mujer. Aunque, bueno, no era precisamente bonita. Pero aprovechando un momento de descuido, Akane fue en busca de la serpiente para tratar de detenerla, convirtiéndose ella misma en la carnada. Por otra parte, Ryoga y Ranma tuvieron una discusión, pero finalmente decidieron trabajar en equipo con Shinosuke y con el abuelo. Es así como, engañando a la serpiente, empezaron un combate fuertísimo contra ella, en el cual todos darían su mejor esfuerzo, para que finalmente Akane consiguiera el musgo desde la cabeza principal de la serpiente. Aunque penosamente, para conseguirlo había sido secuestrada y llevada hasta la profundidad del lago por la serpiente. Es en ese momento cuando la protagonista reflexiona sobre la verdad que quería decir, teniendo muy en claro en su corazón que siempre ha querido a Ranma, sentimiento que fue correspondido, porque el Trenzas, mientras iba a rescatarla, pensaba que también estaba dispuesto a aceptar su felicidad, aunque no fuera con él. También eres linda cuando lloras. Entre todos, logran por fin rescatar a Akane, pero esto desató la furia de la serpiente, y el verdadero combate comenzaría ahora, pues la furia del animal era tan grande que estaba a punto de acabar con todos. Pero en ese momento es cuando el abuelo le confiesa que hay una forma de detenerla, y es con el silbato del cuerno de mangosta, artefacto que tiene Akane desde el principio de la historia, pero que no sabía para qué se utilizaba. Es así como, utilizando el silbato, Akane envía nuevamente a la serpiente a dormir, deteniendo todo el ataque y salvando a Ryung Sawa. Shinosuke, quien estaba herido, al despertar ya completamente curado por el musgo de la vida, nuevamente le declara sus sentimientos a la chica del cabello corto azul, pero debido al momento fue ignorado porque Akane fue detrás de Ranma, quien estaba a punto de ser devorado por la serpiente, quien se lo había comido con sus últimas fuerzas. Gracias a los esfuerzos de la waifu del cabello corto azul, el Rankane logra imponerse nuevamente y terminan sobreviviendo a los últimos ataques de la serpiente antes de que se quedara completamente dormida. El bosque Higo regresó a la normalidad y nuevamente el agua de la vida le había devuelto el tamaño gigante a los animales. Todo marchaba nuevamente normal para los habitantes del lugar. Por otra parte, era la hora de que Akane tomara una decisión. Shinosuke le dijo: "Vas a marcharte con él, ¿verdad? Akane, yo realmente te amo", confesando sus sentimientos delante del mismo Ranma. Pero esta vez Shinosuke sí tendría una respuesta de la chica del cabello corto azul, la cual sería: "Olvídate de mí", a la cual él respondería: "Que tengas un feliz viaje", con una sonrisa, aceptando su derrota. Ryoga también escuchó todo y a su manera se despidió de Ranma y emprendió su viaje como siempre. En ese momento, ambos protagonistas se despidieron de Shinosuke y de su abuelo, y de esta increíble aventura en Ryung Sawa. Pero en el camino de regreso a casa, Ranma pensó en su mente lo cerca que estuvo de perder a Akane, y entendió que no quería alejarse ni perderla nunca. Por eso tomó la decisión de cambiar desde ese momento su actitud y comportarse de una manera mejor con ella. Durante todo el viaje guardó silencio, pero Akane le pidió disculpas por esta situación y le dijo que no quería que se volviera a preocupar tanto nunca más, poniéndole fin así a una de las mejores historias contadas en todo Ranma y medio. Muchos pensamos que esto hubiera sido un final mucho más decente para la serie, ya que esta historia cuenta con un desarrollo increíble, aunque se trate de un personaje que no había aparecido nunca en la historia. De igual manera,
el arco de Ryun Wensawa es uno de los más amados por toda la comunidad y sinceramente pienso que se podía hacer aunque sea una película, pero ya estos son temas que podemos debatir más adelante. Para los que quieren darse el gusto de leer esta increíble historia por su propia cuenta, se cuenta al final del tomo 25 y en todo el tomo 26 del manga original de Ranma y medio. Recuerden que aquí en el canal estamos contando estas increíbles historias del manga, que no fueron animadas en la serie de TV, y aunque no es el caso exacto de esta ya que fue animada en una OVA, de igual manera hay muchos detalles que son exclusivos del manga. Así que aquí debajo te dejaré una lista de reproducción para que vayas a verla después de ver este video. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!